Corte y recibimos a... No, sin corte, me dicen. Recibimos ya a Sergio Fajardo. Sergio, muchísimo gusto de que estés aquí. Un gusto, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar con una figura poco convencional desde muchos puntos de vista. Está en Buenos Aires asistiendo a un encuentro que organizó la ministra de Desarrollo Social y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, María Migliore. Es un encuentro sobre los temas de, lo diría así, ciudades complejas, donde se mezclan distintos tipos de dramas, ¿no? La pobreza, la inseguridad. Pero ¿por qué digo poco convencional? De las muchas cosas que podría destacar de tu personalidad como poco convencionales. Primero, un matemático, un académico que se mete en política. Exactamente. Matemático, lo cual también es un saber extraño para la política. Segundo, y quiero entrar por acá a la conversación, alguien que sigue defendiendo en contra de lo que está pasando, ya no en Colombia, en América Latina, sino en todo Occidente, la idea de proponer un camino por el centro. Lo que uno podría llamar, o vos llamás tercera vía, fuera de la polarización. ¿Vos crees que eso tiene algún encanto? ¿Que eso puede llevar al poder? ¿O en estas sociedades tan fragmentadas sos un profeta sin público? Yo creo que tiene un encanto y que tiene una posibilidad gigantesca. Y te estaba escuchando toda la descripción de lo que ocurre en Argentina, de lo que está ocurriendo en América Latina, en Colombia, en el mundo. Y creo que por fuera de esa polarización, más allá de la palabra centro, hay un espacio para reivindicar la política que construye. Porque toda esta polarización está asociada con el populismo, que son respuestas muy fáciles a problemas muy complejos, propuestas imposibles de cumplir, que en su momento atraen la insatisfacción profunda que hay, que yo creo que es legítima, además, la insatisfacción que hay en muchos aspectos de nuestras sociedades latinoamericanas, colombiana, desigualdades gigantescas, hay una corrupción muy grande, que es palabra que poco se menciona en estos tiempos y creo que tiene un papel preponderante, y necesitamos un cambio, se llenó el vaso. Ahora, cuando se llega al poder en el marco de ese populismo, con imposibles para problemas muy complejos, termina pasando por la polarización, la incapacidad de cumplir con lo que se promete, y es una sociedad que se fragmenta más. Entonces va aumentando la amargura, va aumentando el resentimiento y se multiplica la dosis de resentimiento, amargura, y yo creo que en este mundo tiene que haber unas voces que digan: podemos ser diferentes sin ser enemigos, necesitamos las transformaciones, mostrar caminos para transformar sin destruir, y eso tiene todo el sentido. Toca esperar, hay que tener paciencia. Como decía yo en tiempos de la campaña electoral en Colombia, la decencia no es viral, pero va a volver, eso creo yo. Vos decís, hablas de populismo y te referís a los dos lados, a los dos polos, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque esos dos polos, hablo en particular, pues si miramos aquí rápidamente en América Latina, sí, para decir, la expresión para mí fatal de lo que ha sido, por ejemplo, la política en Brasil asociada con Bolsonaro, es una forma populista de un populismo de derecha. Y también voy a mencionar mi país, para no entrar a otros países, el populismo asociado con la figura del presidente Petro es un
populismo asociado con la izquierda que terminan, repito, en ese punto, en la forma más elemental de decirlo, soluciones triviales para problemas complejos, imposibles de solucionar, que terminan polarizando para justificarse, llevando a una forma de partirnos, dividirnos, destruyendo todo posible puente que podamos construir entre nosotros de una manera civil, cívica, y eso es dañino y termina siendo, repito, una cadena que se multiplica, que va aumentando el resentimiento, la rabia, la amargura, el deseo de venganza, que destruye. Eso es lo que pasa y lo puede ser de cualquiera de los dos lados. Y insisto, se puede hacer política diferente, se puede y se tiene que hacer política diferente, se tiene que respetar. Si yo le pregunto al alcalde de Medellín, que lo fuiste, Sí. o al gobernador de Antioquia, que también lo fuiste, explícanos en la práctica qué hiciste de diferente respecto de estas dos caras del populismo Sí. que domina. Por Relativamente. ejemplo, en relación con la pobreza, que es un tema que afecta la desigualdad y la pobreza a toda la región. Nosotros nos planteamos 3 problemas a resolver cuando empezamos a trabajar en la ciudad de Medellín. Es una ciudad muy particular. Nosotros hacíamos política para esa ciudad, no pretendíamos hacer política para el planeta Tierra. Era en una ciudad, en un momento histórico, cambiábamos de siglo, una ciudad que había pasado por ser la más violenta del planeta Tierra, con las marcas de la destrucción en todo su territorio. Y lo primero que hicimos, Carlos, y esto yo soy reiterativo y muchas veces me dicen idealista, imposible, pero lo primero que hicimos fue cambiar la forma de hacer la política. Nosotros llegamos al poder caminando, físicamente caminando los territorios, descubrimos el sentido del tejido social, le dimos voz a muchas expresiones de organización social que estaban regadas por un territorio que había visto la guerra, la destrucción. Recogimos esas voces, entendimos esas voces, le dimos una voz política y de manera transparente, que es una palabra que yo quiero traer permanentemente. Necesitamos la transparencia para construir algo que es lo más potente, que es la confianza. Y nosotros tuvimos la confianza de la ciudadanía y sabíamos en qué lugares teníamos que intervenir, sabíamos exactamente la naturaleza de la destrucción en cada espacio, sabíamos que teníamos que construir unos espacios nuevos para volvernos a encontrar, porque el poder de los violentos es el miedo, que fragmenta, divida, sálvese quien pueda. Entonces nosotros llegábamos a construir los nuevos lugares para volvernos a encontrar, pero esos lugares eran todos lugares que representaban sacar lo mejor de la gente. Eran lugares para la transformación. Yo decía la palabra educación, Medellín, la más educada, teniendo por detrás la imagen de la más violenta, el mensaje era la más educada, con educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento, cultura, en todos los niveles. Entonces empezamos a construir unos espacios nuevos, que eran la expresión de nuestra capacidad, empezamos a construir los programas de intervención social en el mundo de la informalidad. Vos defendés mucho la idea de que es imposible encarar un programa de esta naturaleza que estás describiendo si tomás un solo tema o temas aislados. Por ejemplo, en la Argentina hay un discurso cada vez más frecuente sobre el tema seguridad, aislado de cualquier otro tema. Yo estoy totalmente en desacuerdo en mirarlo aislado. ¿Por qué? Lo explico de una manera que es bastante gráfica, pero que me sirve y habitualmente en las presentaciones que hago lo explico. Para mí hay 3 problemas fundamentales. Desigualdades sociales profundas, que está relacionado con la pobreza. Hay un problema en nuestro territorio de violencia, inseguridad ciudadana. Y hay un problema para mí muy importante, que repito, habitualmente no se menciona, y creo que es una fatalidad, que es de corrupción. Si uno mira esos 3 problemas, pensaría que son 3 problemas diferentes. La imagen que yo utilizo es, pensemos que son 3 árboles. Tengo 3 árboles que parecen diferentes, pero si nosotros miramos las raíces de esos árboles, cuando llevamos tantos años con esos problemas sobre el tapete, lo tenemos a la vista de todos nosotros, las raíces, si ustedes traten de imaginar, van creciendo hacia abajo, se van pegando, se van enredando, y cuando nosotros menos nos damos cuenta, es una sola raíz para los 3 problemas. Tiene que trabajar en los 3 simultáneamente. No funciona decir, voy a resolver el problema de la seguridad. No va a funcionar en el contexto nuestro si no somos capaces de trabajar simultáneamente en lo que tiene que ver con las desigualdades, en lo que tiene que ver con la transparencia, que se convierte en una herramienta para luchar contra la corrupción, para construir la confianza. Yo creo en eso y se puede hacer. Ahora, eso requiere una mirada para entender cada intervención que hacemos nosotros, pero tiene que ir esas 3 componentes de manera simultánea. Corrupción. ¿Cómo se financia la política?
cómo resolver el problema del financiamiento de la política, que es un tema extraordinariamente complejo. Es muy difícil. Ni que hablar en un país donde hay narcotráfico en gran escala, digamos, todo lo que sabemos que puede haber en Colombia, en México, en países donde se viven esos dramas. En principio, formalmente, lo ideal es la financiación del Estado totalmente para las campañas políticas. Esa sería una parte de la solución. Lo que pasa es que detrás de todo esto hay una forma corrupta de entender la política y eso es lo que aparece como financiación de parte del Estado, pero la cantidad de recursos que entran de manera oculta, que se riegan por todas partes, no los mide nadie. Entonces, esa solución, que en abstracto sería la solución, en un ambiente como el que nosotros tenemos, llega una cantidad de dineros que no aparecen por ninguna parte y no quedan registrados. La corrupción se combate en primera instancia por voluntad política, por quienes tenemos la responsabilidad de conducir lo público, por una decisión ética. Esa palabra no les gusta a muchas personas en el mundo de la política y de lo público. A mí muchas veces me dicen moralista, usted es idealista. Dije, no nos puede dar pena a nosotros de hablar de ética, de manejar los recursos de manera transparente. Y yo le puedo garantizar que en todas las campañas en las que yo he sido candidato no hay un solo peso que no haya sido reportado. Y eso se puede hacer, pero repito, es por voluntad política. Y eso está asociado, Carlos, con una frase que es bastante discutida en términos de la política, y a mí me gusta reiterarla y repetirla, son los medios los que justifican el fin, en contraposición con esa política del todo vale. Usted tiene que ganar con los que sea, como sea, no importa, ganemos, bajo el supuesto de que después de que, entre comillas, ganemos, vamos a gobernar de otra manera. Usted, como llega al poder, así gobierna. Es una falacia que nos han montado muchas veces para decir, hay que hacerlo, porque lo importante es que vamos a llegar a transformar la sociedad, pero si usted no transforma la forma como llega, no hay transformación de la sociedad. Yo estoy convencido absolutamente de eso. Y eso depende de la manera como nosotros asumamos la conducción de la política y de lo público. Y creo que se puede hacer, pues lo hemos hecho. Y tiene unas bondades gigantescas. Es difícil en este mundo, porque en la política, en la nuestra, en todas partes en general, tontos no hay. En política no hay ningún tonto, ¿sí? Y aquí, en ese contexto de la política, hay la viveza, y es ese mundo falso que hay detrás de las cosas que se mueven, de la forma como se tratan. Aquí hemos oído todo el tipo de explicación que diste, que se conversa el uno con el otro, después se traicionan por un lado, por el otro. Esa forma de hacer la política lleva al deterioro de lo público y por eso es que aparecen personas. En Colombia, por ejemplo, apareció un candidato que enfrentó al presidente Petro, donde rompía con todos los cánones de la política, decía 3, 4 frases y la gente rápidamente decía, yo voy por él. Sí. Porque todos los otros son iguales, todos son corruptos, todos son ladrones, esto no sirve para nada. Y esa insatisfacción está ahí. Y la política yo creo que se puede dignificar, se puede hacer diferente, se tiene que hacer diferente. Ahora, repito, no está de moda lo que yo estoy diciendo, pero volverá, más pronto que tarde, en el sentido de que estamos viendo que esta confrontación lo único que deja es insatisfacción, más malestar. Pues ustedes en Argentina tienen bastante, y ya lo explicaste de manera muy contundente ahora en tu presentación inicial, lo que significa eso. Hay un tema que también, digamos, que está ligado obviamente al tema de la corrupción. Es un tema que es, digamos, es una cuestión probablemente que se ha convertido en una enfermedad de la región equivalente a lo que fue durante 50, 60 años el problema de la inestabilidad institucional y los golpes de Estado, que curiosamente Colombia no tuvo. Uno cortico. Pero digamos, gobiernos militares de larga duración, que es la instalación de mafias. Y dentro de ese tema, digamos, o de ese género, la instalación del narcotráfico. ¿Cómo pensás el problema del narcotráfico? Nosotros somos expertos dolorosamente en narcotráfico. Sí. Pongámoslo en estos términos, llevamos 43 años. Bueno, Medellín, lamentablemente para muchos está asociado. Sí, claro que sí, y está asociado con la figura de un señor que tiene renombre internacional. Y Medellín fue la puerta de entrada del narcotráfico a Colombia en la manera que llegó. Fue en su momento un espacio que fue respuesta para un montón de personas que estaban sin ningún tipo de capacidad. Ahora, ha permeado todos los espacios de la sociedad. La corrupción es
está íntimamente ligada con una consulta mafiosa. El narcotráfico ha evolucionado. Desde el primer narcotraficante que pretendió ser el presidente de Colombia, otros pretendieron comprar al presidente y otros han sabido utilizar el Estado y permear las instituciones con corrupción. Al mismo tiempo, Colombia ha tenido personas extraordinarias que han muerto, porque nosotros tenemos muchos muertos que han muerto en esa lucha contra el narcotráfico. Y como país, en más de un momento, en un país que nunca se une, pero alrededor del narcotráfico sí estuvimos unidos. Entonces, hemos disminuido el impacto de ese narcotráfico. Todavía está presente en muchos espacios. Colombia es una singularidad. Todavía tenemos grupos guerrilleros que después de que se derrumbó el bloque de la Unión Soviética, esos grupos guerrilleros desde antes, de hecho, tuvieron en el narcotráfico una capacidad para financiarse. ¿Qué pensás que va a pasar con el problema de la guerrilla y las políticas de paz? Yo digo lo que quisiera, pero... Acaba de romperse de nuevo un alto el fuego. Sí, claro que sí. ¿No? Nosotros avanzamos en el gobierno del presidente Santos, con todas las dificultades de nosotros, la confrontación del expresidente Uribe porque no estaba satisfecho con el expresidente Santos, se avanzó en un acuerdo con las FARC, con ciertas debilidades, pero el gobierno del presidente Duque no lo profundizó, que fue parte de un pésimo gobierno para Colombia, lo que fue el gobierno del presidente Duque. Y ahora el presidente Petro pretende hacer la paz total, con todos los grupos en forma simultánea. Y lo que está pasando es un desorden gigantesco, una incapacidad de organizar unos conflictos que son muy diferentes, con un grupo guerrillero tradicional, pongámoslo en esos términos, el ELN, con los que iban a entrar y no entraron, las disidencias de diferentes formas, con los vestigios o con grupos del paramilitarismo, del narcotráfico, que tienen grupos criminales, y él pretende hacer la paz con todos. Es muy difícil. Todos quisiéramos decir, por supuesto que quisiéramos esa paz, pero la forma como viene conduciendo es una forma errática que va asociada, para mí, la manera como él conduce el gobierno, que va a ser cada vez más complicada. Doy un ejemplo para ilustrar. El 31 de diciembre, el presidente Petro, que utiliza el Twitter, yo no sé cuántas oportunidades al día, es un mundo esquizofrénico en muchos sentidos, es una locura lo que va pasando permanentemente, anunció que había un cese al fuego bilateral del gobierno nacional con todos estos grupos criminales. Y resulta que ninguno sabía, ni las fuerzas militares de Colombia sabían que estaba en el cese al fuego que el presidente anunciaba. Eso es una irresponsabilidad gigantesca. Lo que ha pasado desde ese momento es que con el uno falla, empieza una conversación y se rompe porque no se cumple, porque no hay un procedimiento riguroso, porque no hay una organización para tratar unos problemas de la complejidad que tienen en un país de 50 millones de habitantes, 1.200.000 kilómetros cuadrados con la complejidad de Colombia. Entonces, la intención loable, la ejecución patética en muchos sentidos, y yo invoco a todos los espíritus del universo para que esto no nos fracase, porque cada que hay un fracaso de esta naturaleza, la violencia vuelve a crecer. En Colombia está aumentando la inseguridad en muchas partes del territorio, el Estado no está ocupando en los territorios que tendría que ocupar, y entonces, más allá de la visión mesiánica del presidente Petro, que esto lo podía hacer él porque era él, estamos descubriendo que no es así, y estamos en una etapa de mayor y mayor conflicto. El presidente Petro va decreciendo en su favorabilidad, ahora ya es menos del 30%. Eso lleva, en este contexto populista, a aumentar la polarización. Cuando no se puede cumplir, siempre se va a buscar un culpable. Yo no cumplo porque estos y estos no me lo permiten. Y a aumentar la amargura, el resentimiento y la rabia. Yo espero que todo lo que estoy diciendo esté equivocado. Te agradezco mucho, Sergio. Muchas gracias. Muy interesante. Bueno, un gusto estar contigo. Y te escuchamos siempre con alguna referencia en nuestra cabeza a lo que pasa en la Argentina. Está muy bien. Gracias, ha sido un gran placer. Vamos ahora a un corte y...